Televisa presenta. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Pero si me mientes, nomás ahí te aguantas, porque con San Lorenzo no se juega. Mira, si le dije lo de mi novia, no fue para lastimarla. Lo que trato de explicarle es que no fui a México para estar con ella, sino para terminar mi relación. Blanquita, la única mujer que amo es Ana Perla. Tienes que decírselo, por favor. Pues primero me lo voy a pensar. Y después ya veré si le digo o no a mi prima. Qué lindo que quieras acompañarme al doctor Emiliano. Bueno, lo que pasa es que anoche estuve platicando un buen rato con mi nana y me hizo ver varias cosas. ¿En serio? Sí, así es, mamá. Ahora que Verónica se casó y se fue a vivir hasta el fin del mundo, no me queda de otra más que apoyarme en ustedes y acercarme a la familia. Y por esa razón te quiero acompañar, Virginia. Gracias. Qué bueno eres, hijo. Me alegro que las cosas estén mejorando. Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Todo bien, Nancy Llagas? ¿Ofreció algo? Vino Padre Juan y dejó saludos. También vino mujer bonita y buena de doctor Botel. ¿Y qué quería Magdalena? Y que le ha dejado para su familia. Hoy se va con doctor Botel a la ciudad. ¿A la ciudad? ¿Cómo que se va a la ciudad? ¿Y a qué hora se van a la ciudad? Dime. Martín, ¿por qué no me dijiste antes que Botel y Magdalena se iban hoy a México? ¿Para qué tenía que decírtelo? Porque necesito mandarle una carta a mi tío. Ah, claro. Ya veo. ¿Para qué? ¿Para escribirle y quejarte de este lugar? ¿Y de lo mal que la estás pasando? Pues si tanta es la molestia, vete con Botel y con su esposa, pero para siempre. No voy a responderte a eso, y menos enfrente de ella. Nancy Llaga, ¿puedes dejarnos solos, por favor? No quiero ni tengo tiempo de discutir ahora. Me urge escribir aunque sea una nota a mi familia. Sí, ¿para qué? Para que te vengan a buscar aquí. Para agradecerles por la maleta que me enviaron con Pablo y decirles que estoy bien. Aunque te juro que tu actitud a veces me hace querer salir corriendo de aquí. Pero no lo voy a hacer. Porque yo te amo. Y te juré que iba a estar contigo en las buenas y en las malas. Y no me voy a ir de aquí hasta que descubra qué demonios te pasa. Jamás aquí. Porque no te voy a poder hacer feliz. No te voy a poder hacer feliz nunca. Por favor, muchísima discreción, ¿sí? Ok, doctor. Malena, ¿qué tanto ves? Pensé que vendría Verónica para enviarle algo a su familia. No le des tanta confianza a esa muchacha hasta no saber cómo es en realidad. Martín dirá lo que sea. Pero a mí Verónica me parece muy buena persona. Quizá piensas eso porque ves en ella una posible imagen de tu propia hija, pero no te dejes llevar por tu instinto maternal. ¿Y ahora ustedes? ¿Qué andan haciendo? Eso es cosa que a ti no te importa. Todo lo que pasa en este pueblo me importa. Y por si no lo sabes, este embarcadero lo hizo mi abuelo. Así que ya me van diciendo lo que se traen ahí. Yo no tengo por qué darte cuentas de nada. Y eso también va para tu abuelo. A mi abuelo con más razón. Que si no fuera por él, no valdría ni 3 pesos este pueblucho. Y menos estos muertos de hambre. Por favor, Manuel. Si quieres explicaciones, vas a tener que esperarte a que regresemos. Ahora tu vieja habla por ti, Botel. Si le robaste tu mujer a otro, te la hubieras conseguido menos hocicona. Mira, ya. Doctor, ya. No pierdas su tiempo, ya. Ya está todo listo. Cuando quiera nos podemos ir. Está bien, está bien. Vamos. Ahí le va, patrón. A ver. ¡Ay! Medel paga. ¡Ay! Ni modo, perdí. A ver. Vaya, veo que al menos eres puntual.
Ensíllate para hablar al mismo pelo. No me gusta que nadie me vea desde arriba. ¿Quiere algo de tomar? Sí, señorita. ¿Me puede traer un agua mineral con hielos, por favor? Pues le voy a traer la pura agua con hielos. Y el mineral, pues se lo quedo bebiendo. Deje de hacerte mensa y tráele una cerveza bien fría. Sí, una cerveza está bien, por favor. ¿Cómo se ve que usted sí tiene una mamá que le enseñó a decir por favor? No como otros. Ahorita se la traigo, güerito. Mira, fuereño, no te quise decir nada más ayer, porque mi nieto Manuel, ese sí es de pocas pulgas y te mata. Nancy llega, no puede leer caracoles cuando el corazón lleva tormenta. Disculpe, ¿dónde está la embarcación de Spin? Uy, ya se fue, ceñito, desde hace rato. Ay, no me diga eso. Ahora sí va a traer en regresar, ¿eh? Por todo lo que llevaba cargando. Bueno, gracias. Buen día. Mira nomás lo que se trajo el río. Palabra que nunca había visto una foreña tan chula. Por lo menos el idiota de Uspín por fin trajo algo que vale la pena. ¿A qué te refieres? ¿A que es cierto lo que dicen en Pueblo Nuevo? Que estás como para comerte a besos. No me toques. Uy. Sí, ya me quedó muy claro que es muy peligroso. No es de los que piensan antes de sacar el cuchillo. Bueno, pues si ya lo sabes, no lo provoques y asunto arreglado. Si yo no te dije nada es nomás porque no me gusta hacer escándalo frente a mis nietas, que son lo más sagrado para mí. Pero ahora sí me vas a decir la verdad. ¿Para qué andabas buscando a Ana Perla? Porque yo no te creo que sea nomás para pintarnos un retrato. No me toques. ¿Qué? Déjame en paz. A ver, sabrosa. A mí nadie me dice qué hacer. Pues si no lo sabes, yo mando aquí. Porque soy el mero dueño de la mina La Perla. Y esa mina sí da harto oro. ¡Suéltame! ¿Qué te pasa, imbécil? Tranquila, chiquita. ¡Suéltame! Vamos. ¿Qué te pasa? Estúpido. ¡Ey! ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpido! ¿Quieres que te quite tu lancha por lo que nos debes? ¡Suéltame! ¡Lárgate! ¿Ya viste quién manda aquí? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡Te estoy diciendo que me... ¡Suéltame! ¡Suelta a mi mujer, estúpido! ¡Amor, no! ¡Martín, cuidado! ¡Déjalo! Sí, estoy bien. Nada, nada más. Sí, me jaló, pero estoy bien. Estoy bien, de verdad. Sí, de verdad. Martín. Martín, mi amor, ¿estás bien? Mi amor, ayúdenme, por favor, ayuda. Alguien, ayúdenme. Amor, ¿estás bien? Ay, mi amor, te duele. Ayúdenme, por favor. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! Me moría porque me invitaras a salir en tu deportivo. Si no te invité antes fue por tu corazón, Virginia. ¿Por mi corazón? Así es. Ay, sí, claro, mi corazón. Pero hoy me siento muy bien. El doctor Fernández me tiene con un tratamiento nuevo. Qué bueno que estés mejor, Virginia. ¿Por qué no aprovechamos que vamos a la ciudad y vamos a comer, al cine? Eso sí no lo sé, tengo trabajo pendiente. Yo nunca he trabajado, ya sabes, por mi corazón. Pero como te dije, ya estoy mejor y si quieres yo te puedo ayudar. Te lo agradezco mucho, pero la verdad no creo que puedas hacer. ¡Ah! ¿Por qué no? Puedo aprender. Aprendo a manejar algo del negocio. Tú me puedes enseñar, ¿no crees? Virginia. Ya veremos.
¿qué te parece si te dejo con el doctor Fernández y si termino pronto mis asuntos te llamo y vemos si podemos ir a comer? Me encanta la idea. Ese es complicadito. ¿Se le ofrece algo, señor? Nada más estaba revisando si hubiera llegado algún fax de Verónica. Seguro que no ha podido mandarlo. Según entendí, el fax está lejos de donde vive. Pues sí, pero... Usted conoce muy bien a mi niña. Ella no tiene más que amor y agradecimiento para usted. Sí, lo sé. Desde chiquita fue así. Y como la verdad la señora y la señorita Virginia no le hacían mucho caso, ella se acercó mucho a usted. Le aseguro que si fuera su padre natural, no lo querría tanto. Mi amor, por favor, tranquilo, te duele mucho. Mi amor, Nancy Llaga, por favor, ¿lo hirieron? Tienes que ayudarme. Háblale al doctor Botelo. Ay, no está, por favor. Avísale al padre Juan que venga, por favor, te lo pido. Ve, por favor, háblale al padre Juan. Mi amor, resiste, por favor. Ya va a venir ayuda, por favor, mi amor. Mi amor. De una vez dime lo que te traes con mi nieta fuereño. Y quiero la verdad. Lo que le dije es cierto, señor. Además, con todo respeto, sus nietas representan muy bien a las mujeres de Mina Escondida. Si quieres algo que represente a este pueblo, mejor pinta los cerros, el río, los mineros en las minas, o las barcas de los pescadores, o pinta la familia que se te dé la gana, pero no la mía. No crea que es un capricho mío. Si le insisto, es porque sé que su familia es la más importante del pueblo, ¿o no? Quiero pintar algo que solo valga la pena. Sí, eso es muy cierto. Somos la familia más importante. Pero por eso mismo no tenemos que estar dando que hablar. ¿Sabes qué va a decir la gente? ¿Que meto a mi casa a un hombre de dudosa reputación? ¿Por qué piensa eso de mí? Porque así son todos los artistas y bohemios. Llevan una vida desordenada y loca. Y con esa mala fama, menos quiero que te le acerques a mis nietas. ¿Me entendiste? No sé por qué a nadie de este pueblo le gustan los fuereños. Unos son muy guapos. ¿Lo dices por ese muchacho? Sí, Medel. Yo que más quisiera que un fuereño como ese me hiciera caso. Mírelo. Guapo, joven. Sí, Deri. Tú eres una mujer muy buena y hermosa. Estás para escoger a quien quieras. Ay, no diga eso. ¿Qué? Esto está aquí. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan nervioso? Es que este es el primer encargo oficial que me hace Martín y no quiero fallar en nada. Bueno, desde que te pusiste las pilas aquí en la constructora, pues has aprendido mucho. Yo creo que lo de la mina lo vas a hacer muy bien. Y esto tiene que quedar perfecto. ¿Tienes idea de cuánto es en dinero lo que van a traer? Pues calcula que cada lingote son como 60,000 pesos. ¿Eso es mucho dinero? No empieces a imaginarte cosas. Además, se supone que a la mina no le está yendo bien, ¿recuerdas? Eso es lo que tenemos que manejar frente a los Prado Castel. Al rato nos vemos. Ay, tanto secretito y yo sin información, cara. Pero si todo sale bien, Martín tendría que darme algo a cambio. Un tipo lo apuñaló, padre, no para de sangrar. ¿Qué hacemos, padre? Voy corriendo por el doctor. No. El doctor se acaba de ir en la mañana para México. Es el único doctor que hay en kilómetros a la redonda. Tenemos que hacer algo, padre. Mi Martín no se puede morir, por favor. No, hija, calma. Vete por alguien más para que nos ayude a llevar al ingeniero a su casa. No puede quedarse aquí. Sí, padre. Perdón. Por favor, Dios mío, ayúdalo.
Mi amor, aguanta, por favor, aguanta. Gracias por recordarme las cosas más importantes. ¿De qué, señor? Yo también la extraño. Bueno, a los hijos hay que dejarlos salir del nido y que vuelen. ¿Van a comer aquí? No. Salma se fue a una junta y Emiliano llevó a Virginia al doctor. Gracias a tus consejos. ¿De verdad? Eso dijo. A mí también me extrañó. Pero tú siempre das muy buenos consejos. Me da gusto que mi hijo te escuche. A ver si por fin podemos tener un poco de paz en esta casa. Ya verá que sí, don Jorge. Bueno. Muchas gracias por traerme, Emiliano. Bueno, entonces me llamas después. Sí. Más o menos dime cuánto tiempo crees que te tardes, porque no tiene caso ir a la oficina si luego tengo que regresar por ti. No tengo idea. A veces tardan más, a veces es rápido. Pero te agradezco el aventón. Mejor aprovecha para avanzar en el trabajo. No, mejor te espero aquí. ¿Para qué me voy? Buenos días. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está? Doctor, Más o menos, ¿como cuánto tiempo cree que tardan los estudios para ver si me quedo o no me quedo esperando a Virginia? es que yo le digo que varía mucho. A mí me da mucha pena tenerte esperando. ¿Usted qué opina, doctor? Virginia tiene razón. Depende de muchas cosas y estoy seguro que usted es un hombre muy ocupado. Mira, si quieres, en cuanto veamos cómo va todo, yo te marco. Y si puedes venir por mí, increíble. Y si no, me mandas al chofer. Estoy en buenas manos. Yo la verdad es que no te quiero quitar tu tiempo. Pues francamente no te entiendo, Virginia. Siempre me reclamas que no te pongo atención. Y ahora eres tú la que no quiere mi compañía. ¿Qué te pasa? No es eso. Claro que quiero tu compañía. Pero no quiero ser encimosa, eso es todo. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Tal vez algunos artistas tienen mala fama porque son excéntricos. Pero yo no tengo esas cosas raras. Yo soy alguien común y corriente que simplemente ama su trabajo. Por favor, don Crescencio, déme la oportunidad. Voy a seguir al pie de la letra las reglas que usted ponga. Bueno, la mera verdad, tampoco me desagrada la idea de tener un cuadro de mis nietos donde yo salga con ellos. Si no fuera porque eres un fuereño. Hubo un tiempo en que le abrí las puertas de mi casa a uno y... Yo solo quiero pintarlo con sus seres queridos. Es todo lo que le pido. Después, si quiere, ya no me vuelve a ver. Es muy importante que dejen así de espacio entre cada hoyito que hagan en la tierra para plantar las semillitas o las plantitas, así como las que tienen ahorita. Como nos enseñó la maestra Jovita en la clase de biología. Cuando la semilla ya está en la tierra, se nutre. Y con el agua crece y empiezan a salir las plantitas. Mi mamá me dijo que así se hacen los bebés. ¿A poco esto es cierto, Ana Perla? Bueno, es que todavía no llegamos a ese punto en la clase de biología, pero seguramente el doctor Botel vendrá a explicarnos. Ahora todos vamos a sembrar las plantitas.
Respondí bien, maestra. Sí, Ana Perla. Ese es un tema que los padres deben hablar con sus hijos. Y nosotros reforzamos la información, pero adecuada a cada edad. Voy a hablar con el doctor cuando regrese para que nos asesore. Este dibujo lo hice cuando vi a su nieta en la iglesia. Le aseguro que ella ni siquiera se dio cuenta que lo hacía. Aquí está, mira. Está muy bonito, eso que ni qué. ¿Y entonces, señor? Por lo pronto me llevo esto porque la imagen de mi nieta nadie la puede ver. ¿Sigues triste, prima? Pues sí, pero la verdad de estar aquí con los niños hace que se me olvide un poquito mi tristeza. Qué bueno, al menos. ¿Cómo van con esas semillitas? Muy bien. Muy bien. Este tequilita va por cuenta de la casa. O mejor dicho, la voy a anotar a la cuenta de don Crescencio por hacerte pasar un mal rato. Gracias. Irari. Me llamo Irari. Y tú debes ser Pablo, el artista que vino a pintarme en escondida. Ese mero. Es un lugar muy bonito. Y sus mujeres son preciosas. ¡Ay, qué güerito! Palabra que me caes requete bien. Por eso te voy a dar un consejo, ¿eh? Mejor ni se te ocurra chulear a las nietas de don Crescencio. Sobre todo a Ana Perla, porque es capaz de sacarte los ojos, ¿eh? Permiso. Ese Manuel ya ni la muela con su mal genio. A ver qué le pasa al juereño. Estaba re mal el pobre. A ver si no se muere. ¿Qué está pasando? ¿Te oí inventar a Manuel? Pues no sé si decirle, don Crescencio. Habla ya. De todos modos termino enterándome. Pues es que Manuel enterró su navaja al dueño de la morenita. ¿Cómo está, padre? Voy a tener que suturar la herida porque si no lo coso, Martín se puede desangrar. Voy a buscar un médico como de lugar. No me importa que me tenga que ir caminando mucho tiempo. No me importa, padre. No, Tengo que hija, hacer algo. perderías un tiempo precioso. Y si Martín se agrava más, es mejor que estés con él. No me diga eso, padre. Por favor. Tengo que empezar a coser la herida. Y con eso va a estar mejor. Al menos va a evitar que pierda más sangre. Pero si el cuchillo tocó un órgano importante, yo no voy a poder hacer nada más por él, hija. Mi amor, háblame, por favor. Saliste justo a tiempo a rescatarme. Ya no sabía cómo deshacerme de Emiliano. No quiero que te acuestes con Emiliano. Júrame que no lo harás. Cálmate, Danielito. No eches a perder el plan antes de que empiece a caminar. Es que no estoy ciego. Veo el interés de tu primo por ti. Pues porque mi tía me encargó con él. Yo apenas estoy buscando la forma de acercarme. ¿Qué no recuerdas que siempre me ha visto mal por culpa de Verónica? A quien quieres a ella, ya te lo he dicho. Lo que yo tengo que hacer para que se acerque a mí es aprovecharme que está despechado antes de que otra se me adelante. Lo siento, Virginia, pero dice las cosas con una facilidad, como si todo fuera tan sencillo. ¿Cómo sé que no es a mí el que estás mintiendo? Porque cuando me pediste que mandara lejos a Demetrio, lo mandé hasta la selva. Y sabes que ella viviría contigo si tuvieras una fortuna como la que le vamos a quitar a Emiliano. Espero que todo sea como dices. Lo es. Pero si queremos su dinero, tú tienes que aguantar verme con él. Y yo soportar que me toque y me bese, aunque no seas tú.